esta computadora. Hola a todos, bienvenidos a este momento de encuentro con las palabras, a este momento de encuentro con los libros que nos motivan a tener una vida mucho más esperanzada, a una vida menos solitaria, a una vida más conversada. Los libros son unas pequeñas cavernas, y entiéndase bien, entiéndase en un muy buen sentido, cavernas en las cuales los seres humanos desde tiempos muy antiguos nos refugiamos al calor de algo que nos es familiar, un relato, un poema, una fórmula matemática, ¿sí? Pero que nos permite a nosotros vivir con el fuego encendido en el corazón. Para mí es un enorme placer estar en este momento con ustedes. Mi nombre es Juan Camilo Tobón, soy funcionario de Plaza y Janés, y justo en este momento en el que Plaza y Janés Editores Colombia celebra 61 años de existencia en el mercado editorial colombiano. Más de 6 décadas trabajando por posibilitar el encuentro entre el libro y los lectores. Y ahora entre los autores, los ilustradores, los traductores, los editores, toda esa parte invisible del libro y ustedes, queridos lectores, nombres de personas encantadoras, apasionadas, rigurosas, que hacen posible ese encuentro maravilloso que es el acto de leer. Y para comenzar, permítanme evocar a uno de mis maestros, a Jorge Luis Borges, quien dice, ¿qué es un libro en sí mismo? Un libro en sí mismo no es sino un objeto físico en un mundo de objetos físicos. Pero cuando llega el lector adecuado, la poesía, o mejor, la poesía que esconden las palabras, resurgen y asistimos a una resurrección del mundo, dice Borges. Pues que este momento sea una resurrección para nosotros, porque me place enormemente estar junto con Adriana Vieira Lara. Ya la conocemos, amiga de la casa en Plaza y Janés. Adriana Vieira es gestora cultural, es promotora de lectura, es una lectora voraz, es una apasionada por los libros y por el trote. Y por el trote. Es una amiga de la casa de Plaza y Janés. Adriana, un gusto que estés acá. Pueden seguir a Adriana en su podcast en Spotify, que se llama Hábitos de Lectura con Lector Runner, un escenario precioso para atender a otras prácticas de lectura y para asumir un poco con mayor entereza esa pregunta que nos surge, bueno, ¿y cómo puedo fomentar mi hábito lector? Así que, Adriana, bienvenida, qué bueno que Muchísimas nos gracias, Juan acompañes. Camilo. Muchísimas gracias. Todo un honor Y estar aquí. Adriana nos acompaña desde Antioquia, desde el departamento de Antioquia, si no estoy mal, el municipio del Retiro, en el oriente, muy bello, una zona preciosa en Así es, Antioquia, así es. invitadísimos a conocerla. Y desde el otro lado del Atlántico, entrando por Gibraltar y recorriendo un poco el Mediterráneo hacia el norte, nos acompaña desde Barcelona Gisela, Gisela Navarro Fuster, Gisel Fust. Van a escuchar mencionar mucho ese nombre, Gisel Fust. Pues Gisel Fust es el nombre artístico, el nombre, ¿sí?, con el que ella quiere darse a conocer en el mundo de las artes. Un nombre bien interesante porque está compuesto de la mitad de su nombre y el apellido de su mamá. Es una cosa muy bella también para restablecer ese rol materno que nos marca completamente la existencia, ¿cierto? Es un cordón umbilical, no solamente físico, sino también espiritual. Gisela, un gusto que estés aquí. Les cuento un poco a los que nos acompañan quién es Gisela. Miren, ella dice de sí misma, desde niña me gusta dibujar. Entonces, estamos hablando vamos a conversar con una persona cuya vida completa está marcada por la imagen. Es licenciada en Bellas Artes y se ha especializado en estos asuntos de la imagen. Desde hace 5 años se dedica a la ilustración profesional orientada hacia el mercado editorial, es decir, a la producción de libros. Asimismo, ella vende también sus ilustraciones para quien quiera de pronto echarle un ojo a su trabajo. La pueden buscar en Instagram como Gisel Fust y ahí pueden ir siguiendo todo su trabajo, muy interesante, y de pronto hacerse una compra de alguna de sus ilustraciones.
y a pesar de que le gusta, le encanta dibujar para el segmento adulto, que también eso es muy interesante pensarlo, ¿no? Ilustraciones para adultos, ¿cierto? Bueno, esto a veces cae en un juego de lenguaje un poco complejo, Sí. pero ilustraciones dirigidas sí, no para niños, pues también ha hecho trabajo de libro álbum para niños. Les quiero mencionar un poco los libros que Giselle Fuss tiene, sobre todo en la editorial Alma. Ella ha hecho publicaciones para Penguin Random House, para Planeta en España, para Sapiens Ediciones, entre otras. Pero me encanta porque su trabajo en Alma, editorial que distribuye Plaza y Janés en Colombia, ya es bastante robusto. Les leo algunos títulos para que se antojen. Esto los tengo por aquí en mi libreta. Dice, está La Abadía de Northanger de Jane Austen. Esa se viene. Está Hombrecitos, que ya está disponible aquí en el mercado colombiano. Ana de las Tejas Verdes, un libro que arrasó en la pasada Feria del Libro de Bogotá y espero en Fiesta del Libro de Medellín y en Feria del Libro de Pereira y de Villavicencio y de Cúcuta, Barranquilla, ahí está también alistándose. Va a arrasar Ana de las Tejas Verdes de L.M. Montgomery. Mansfield Park de Jane Austen. También tenemos Alicia, la edición obra completa en tapadura de Lewis Carroll. Gisela, te metiste en un trabajo grande porque Alicia es bárbaro. Ilustra también una antología que se llama Cuentos de Navidad y finalmente una obra que muchos lectores apreciamos mucho, que es Mujercitas de Louise May Alcott. Entonces, sin más palabras de presentación, creo que ya saben que son bienvenidísimas a Plaza y Janés, bienvenidísimas sus palabras a todos los lectores. Adriana y Gisela, un gusto y las vamos a escuchar. Un Juan placer, muchas Camilo, gracias. gracias por esa presentación. Bueno, Gisela, me encantaría hablar de cada uno de estos libros, pero el tiempo no nos va a dar para hablar de todo lo que tú has ilustrado. Me encantaría que de pronto enfocáramos nuestra conversación en un personaje que ha marcado muchos lectores, ¿sí? Que es Ana de Tejas Verdes. Gisela, cuéntanos por favor cómo fue tu reacción cuando a ti te llamaron de Alma y te dijeron, Gisela, queremos que ilustres a Ana de Tejas Verdes. Pues mira, Adriana, es una pregunta muy curiosa porque todos los libros que Alma me ha encargado, me los ha encargado llamándome y proponiéndomelos. Y Ana es el único que yo les pedí ilustrar. Fue al revés. Yo estaba en ese momento viendo, creo que estaba acabando las ilustraciones de Mujercitas o Jane Austen, el de Mansfield Park, estaba acabando y entregando, por lo tanto estaba con mi editora, con Cristina Vilella de Alma Editorial, hablando pues como mucho, ¿no? De ahora te envío tal, ahora, bueno. Y entonces yo estaba viendo en ese momento la serie de Ana de las Tejas Verdes, la nueva serie que estaba viendo en Netflix, y me estaba enamorando del personaje. Evidentemente era una historia que me conectaba con mi infancia, porque pues, es una historia que hemos vivido todos y todas desde muy pequeños. Pero entonces le dije a Cristina, Cristina, me encanta Ana de las Tejas Verdes, ¿podría ser yo la ilustradora? Y me dijo, uy, estamos pensando que la vamos a hacer, déjame que vamos a hablar y tal. Y entonces yo, para convencerlos, les hice una ilustración y les envié una ilustración para intentar hacerles un chantaje emocional. y entonces, muy rápidamente, Cristina me llamó y me dijo, Gisela, vas a ser la ilustradora de Ana de las Tejas Verdes. Y eso es precioso porque, primero, es una responsabilidad increíble, ¿no? Darle forma a un personaje tan querido por el mundo entero, pero además es increíble porque el libro de Ana es el primero de varios. Sí, Entonces es una saga. Claro. Y me parece muy curioso que tú hayas escogido ilustrar me parece prácticamente nos estás dando un contenido muy revelador, ¿no?
Mira, de pronto aquí habrá personas que no conocen al personaje. Vamos a contar un poco de qué se trata esta historia. Esto es una novela que trata de unos hermanos que viven en una granja en un pueblito que se llama Avonlea, en Canadá. Y ellos se plantean la idea de adoptar a un chico, ¿sí? Y resulta ser que cuando uno de los hermanos va a buscar al chico que tanto deseaban adoptar, se encuentran con que lo que les entregan es a una niña que va a ser Ana, ¿sí? Que es un personaje muy particular. Ana es como muy precoz en muchos aspectos, es súper pelirroja, pecosa, Sí. y el libro de alguna manera nos regala esa historia en la que Ana va a tratar de conquistar el corazón de estos padres adoptivos que en principio no la esperaban, ¿sí? Gisela, ¿qué aspecto de Ana o de la personalidad de ella quisiste tú destacar en tu trabajo gráfico? ¿Hay algo que querías resaltar de ella? Sí, por supuesto. Primero, claro, cuando ilustras una novela tan importante, tienes que ilustrar, bajo mi punto de vista, respetando muchísimo el texto, porque el texto es la fuente principal de la información y creo que no girar demasiado visualmente algo, no que, por ejemplo, evidentemente Ana tenía que ser muy pelirroja. Y eso era una cosa que era determinante. Sabéis que en los libros de Alma Editorial las ilustraciones de dentro son a un color, por lo tanto mi color era rojo, no había discusión porque es muy importante y el primer libro de Ana está absolutamente teñido de esa sensación de Ana de ser pelirroja, esa sensación de injusticia de Ana, ¿no? Porque lo vive como una injusticia divina de ser pelirroja. Y entonces eso para mí era esencial. Pero yo lo que quería destacar de Ana, como tú me preguntas, es un personaje, es una niña avanzada a su edad, ¿no? Como con su pensamiento bastante avanzado a su edad y sobre todo con una creatividad y una imaginación que le ha salvado la vida. Y ella lo dice muchas veces, mi imaginación me ha salvado la vida porque es una niña que a pesar de, evidentemente, no tener familia, sus padres murieron y estar sola en el mundo hasta que la adoptan, se resguarda y se protege con un mundo imaginario que ella encuentra, con un mundo imaginario en positivo, porque ella tiene la capacidad, es una persona, es un personaje que tiene la capacidad de verle la cosa bonita, lo bonito en cada momento, lo bonito en cada punto, lo bonito de cada persona. Ella siempre resalta, incluso sus compañeros y compañeras de clase, cuando no la quieren, al principio no la quieren, ella ve en ellos cosas bonitas. Entonces, su imaginación la protege. Y para mí eso era, ¿no?, mi hilo conductor visual. Y Gisela, cuéntanos algo. ¿Tú te inspiraste? ¿Quién fue tu propia Ana? ¿Hubo una Sí, persona real? sí, yo no quería porque quería huir de la facilidad, pero mi Ana es un poco la Ana de la serie, porque esa actriz a mí me emocionó, porque eh, era capaz con los ojos era capaz de transmitir muchísimas emociones y sin quererlo, evidentemente, tiene un poquito de ella. También es verdad que el libro de Ana describe muy bien el personaje, dice que tiene dos trenzas, que es pelirroja, que es muy delgada, ¿no?, de cuerpo y de cara, que tiene muchas pecas, la describe muchísimo, a la vez que tiene unos ojos muy vivos, que no es muy guapa, dicen todo el rato en el libro, que no es una niña muy guapa. Y entonces, y que es como desgarbada o que va despeinada. Entonces, todo eso también te determina mucho cómo es el personaje, ¿no? Te lo describe mucho. Y Sí, eso, pues, y Gisela, cuando tú te planteaste bueno, cuando empezaste a jugar con el color, cuando empezaste a dibujar a Ana, de alguna manera tú encontraste algún desafío, algo que haya sido un poco desafiante para ti en este trabajo en particular. sí, el desafío de Ana lo he sentido igual que cuando ilustré Alicia en el País de las Maravillas, y es el desafío de afrontar una obra conocida por todo el mundo, grandes y pequeños, de todos los países, creo, y que se ha dibujado muchísimo por dibujantes y por ilustradores de primera categoría. Entonces,
para mí era un reto personal, es decir, ¿qué puedo aportar yo como artista al imaginario colectivo de algo tan, tan apisonador, ¿no? Que es como dos personajes que todo el mundo tiene en la cabeza, que todo el mundo ha imaginado de alguna manera. Y Y entonces, especialmente bueno, con la serie también, ¿no? claro, Porque de pronto, es un sí, perdón. reto. Es un reto increíble de no alejarte mucho de ese imaginario colectivo, sin embargo, no hacer lo mismo que ya se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, complicadísimo. La verdad es que al principio lo pasé mal, ¿eh? No os voy a engañar, lo Sí. pasé, sí, sí, porque pensé, me encanta, pero me he metido en un jardín que no sé si voy a poder salir de aquí airosa con Ana. Pero sí, Claro. luego, no sé, como que va entrando en ti. Ahora estoy, porque es una cosa que ya la editorial ha explicado y yo puedo explicar, estoy ilustrando, ya he ilustrado el segundo libro, que saldrá en breve a la venta, y ya este año que viene estaré ilustrando los siguientes. Y ahora el reto es cómo hacemos crecer a Ana, porque Ana es una niña pequeña en el primero y luego va siendo una mujer. Entonces, ese proceso de crecimiento sí que me ha impactado porque el personaje ya va conmigo, yo la estoy haciendo crecer, la estoy criando, ¿no? Sí, es como ya, y ya se ha convertido en una hija para Es ti, de mi alguna hija, es mi manera. hija. Y Sí. fíjate que con Ana ocurre algo, Gisela, que ella es como el patito feo, ¿no? Ella comienza tal cual como tú lo decías, y es algo que amamos las personas que somos muy entusiastas de esta obra. Ella comienza como una niña que tiene que ganarse el cariño de su entorno y tiene rasgos de su personalidad que en principio son rechazados, ¿sí? Porque no son los comunes. Ella es una niña que se sale del patrón. Y en su proceso de transformación, ella tal cual pasa a ser del patito feo a convertirse en un cisne, en una Total. mujer con una personalidad arrolladora, incluso llega a ser bella, ¿no? Físicamente, la gente la empieza a ver bella, ¿no? Así que eso debe ser bien retador para ti, hacer crecer Sí. a Ana. Hacerla una jovencita, pero además sin perder ese brillo en los ojos de esa niña, ¿no? Que sigue teniendo Ana, porque Ana es curioso como el personaje va de ser una niña pequeña, pero con pensamientos de adulto, a ser una adulta con imaginación de niña, ¿no? Ella misma va girando con su propio personaje y ahora cuando la estoy dibujando de un poco más mayor, seguimos intentando arrastrarla hacia el mundo infantil, ¿no? Porque ella sí que tiene sigue teniendo esa imaginación o esa postura ante situaciones de la vida, de decir, bueno, pues, ¿cómo lo viviría yo de niña? O recordar paisajes que le hacían en ese momento sentirse segura. Bueno, es un personaje muy curioso y cuanto más vas entrando en él, te das cuenta que es muy poliédrico, ¿no? Es un personaje que tiene mucha energía, es muy especial, la verdad es que es muy especial. Tú nos comentabas al principio de nuestra conversación que una de las cosas maravillosas de este personaje, uno de los rasgos particulares, es que su imaginación la salva. Y esto quizá viene también desde la escritora Lucy Montgomery, canadiense. Ella escribió este libro en 1905 y nos cuentan sus biógrafos que ella empezó a difundir el manuscrito y su obra fue rechazada, ¿sí? Entonces, ella lo que hizo fue dejar reposar el manuscrito y a los 2 años la publican, ¿no? Y también en su historia nos encontramos con que ella pierde a su madre a muy temprana edad y su padre la lleva a casa de los abuelos. Y Lucy lo que hace es refugiarse en la imaginación y en la lectura. Y fíjate que esto es algo que se traslada un poco a Ana. Y yo quería Total. aprovechar la oportunidad que te tenemos aquí de preguntarte, ¿qué hace Gisela cuando eh, eh, los días no son tan buenos? ¿En qué se refugia? Fíjate que Lucy se refugia, nos dicen sus biógrafos que se refugia en la lectura, que se refugia en la imaginación. Nos encontramos a un personaje que tú ilustras, que se refugia en la imaginación. Cuéntanos, Gisela, ¿cuál es tu refugio en los momentos existenciales, en esos momentos de tu existencia que no son tan buenos? Pues obviamente mi refugio es dibujar y lo ha sido desde siempre. Yo siempre
tengo la frase, siempre utilizo la frase para que la gente me entienda y digo, yo en realidad dibujaba de pequeña, ¿no? Ahora es mi trabajo, pero dibujaba para no volverme loca. Es como mi canalización de los sentimientos y cuando he tenido los momentos peores de mi vida, que he tenido muchos muy malos, dibujar es lo que me ha salvado, porque en el momento, mientras estoy dibujando, mi cabeza puede descansar y tiene momentos de, bueno, pues de evasión, de no de protegerme del dolor que estoy sintiendo en ese momento y canalizar, bueno, a través del dibujo. Creo que es lo mismo que hace la gente cuando hace música o cuando canta, o cuando escribe. Yo creo que el arte es perfectamente, igual que es un aglutinador social, es un genial canal para transmitir los sentimientos, ya no a otras personas que también, sino para canalizar los tuyos propios. Y tengo mucho cariño a algunas obras que he dibujado en momentos muy duros de mi vida. Por ejemplo, Alicia, que ya lo mencionábamos, es uno. Yo dibujé a Alicia en los momentos de pandemia, de COVID, cuando en la primera semana pues en la familia murió una persona muy cercana de COVID, una persona joven, y fue muy duro porque, no sé, acordaros esas semanas que no sabíamos qué estaba pasando, ni si, no sé, ni cómo, cuál era la magnitud de todo eso, y en mi casa pues una persona murió. Y justo esos mismos días, que además no, en ese momento era muy duro porque nosotros no pudimos ir al hospital, no pudimos, o sea, no pudimos hacer ese acompañamiento que se necesita hacer, ¿no? Para curarte un poco el corazón en esos días. Yo me refugié dibujando a Alicia en el País de las Maravillas, y yo creo, y de verdad que le tengo agradecimiento a ese personaje, porque creo que ese personaje me salvó de esos días de no estar, bueno, pues mucho peor de lo que estuve. Oye, es hermoso lo que nos compartes, ¿no? Que tú como pues un alma inquieta hayas encontrado tu propio refugio, ¿no? Que yo creo que debe ser que las personas que no han encontrado ese refugio es importante que sepan que está allí, hay que Existe, buscarlo, ¿no? hay que Existe. buscarlo, sí. Mira, y ya que tú nos cuentas lo importante que es el arte para ti, lo importante que es dibujar para ti, ¿cómo comienza ese amor por el arte, por el color, por los trazos, por las texturas? ¿Cuándo comienza eso en tu vida, Gisela? Comienza antes que mi propia vida, en realidad. Bueno, es un tema de mi madre, por supuesto. Mi madre dibuja muy bien, no se ha dedicado nunca a nada del arte, pero dibuja muy bien. De pequeña dibujaba muy bien, había ganado concursos de dibujo, pero de una manera amateur. Y claro, cuando yo soy su primera hija, somos dos hermanas, pero yo soy la grande, y cuando yo era muy pequeñita, era un bebé, pero muy, muy bebé, mi madre pues jugaba conmigo enseñándome a dibujar, que era lo que a ella le salía en ese momento. Entonces yo llegué a coger un lápiz y dibujar mucho antes que coger otro objeto. Entonces con 3 años o 4 años ya tengo dibujos que se descubre lo que es. Entonces, bueno, pues cuando dibujas muchas horas al día, además, justo en esa época, bueno, en esa época mi abuelo materno también trabajaba en una imprenta, y entonces hacía libros en una imprenta, una fábrica, y todos los recortes de los folios me los traía a mí. Yo tenía mucho papel en casa, mucho papel, y me permitía dibujar muchísimo, y mi madre no tenía que gastar dinero en comprando papel. Por lo tanto, yo siempre digo, es que yo dibujaba muchas horas al día desde que nací, muchas horas al día, dibujaba todo el rato. Por lo tanto, cuando ya empecé a ser un poco más grande, os hablo a los 10 años o así, que ya empecé pues a pintar con óleo o coger otras texturas, la gente decía, ¿cómo puede ser que tenga 10 años y dibuje así o pinte así? Y yo decía, porque llevo dibujando 10 años solo 8 horas al día, entonces tengo muchas horas detrás. Es práctica, saber dibujar, querer dibujar está dentro, pero aprender a dibujar y saber dibujar es práctica, y yo pues tengo las dos cosas. Claro, claro. Y cuéntanos cómo empezó el tema de ilustrar libros. ¿Cómo fue eso? Porque no necesariamente las personas que se dedican a la ilustración se dedican al ámbito editorial. ¿Eso fue algo fortuito? ¿Fue algo que tú deseaste? No, Y llegó a pues ti? ¿Cómo fue? nunca se lo he explicado a nadie, pero sí fue algo fortuito. Yo estaba en mi casa, bueno, estaba en casa, estaba trabajando de otra cosa en ese momento, y una amiga
que le gusta mucho escribir, Irene, quería escribir un cuento, un cuento de relatos también como muy mentales para adultos, como muy de salud mental, una cosa como muy convulsa, muy bonita, pero muy convulsa. Y me decía, yo ya, evidentemente todo el mundo sabía que yo dibujaba, porque yo dibujaba todo el rato. Y me decía, Gisela, ¿por qué no me ilustras este cuento, este libro que voy a hacer de relatos? Y yo bueno, que no tengo tiempo. Y justo me tuvieron que operar de un pie. Me tuvieron que operar de un pie porque tenía unas manchas, nada serio, pero me tuvieron que operar de un pie con puntos, por lo tanto estuve como un mes que no podía apoyar el pie quieta. Entonces pensé, ¿qué hago quieta un mes? Digo, pues voy a ilustrar el libro de Irene. Y entonces empecé a ilustrar el libro. Ese libro fue autoeditado, de hecho hicimos 2 juntas y nos fue muy bien porque vendimos bastantes libros. Y me empecé a animar, pensé, ay, pues esto es algo que me gusta, ¿no? Darle forma a un escrito de alguien, a una obra literaria de alguien. Y entonces empecé en Barcelona a mirar pues, qué posibilidades tenía de festivales de ilustración y enseguida tuve la oportunidad de que una agencia catalana me representara. Fue muy rápido y que es IMC, Isabel, que es mi agente, enseguida me llamó, oye, mira, nosotros queremos ayudarte con tu carrera porque creemos que tienes un buen portfolio y que tienes futuro en esto. Y sí, y luego fue muy rápido, la verdad es que fue muy rápido. Ya a Los partir primeros de ahí libros. llegaron los libros. Sí, Qué bien, Gisela. Mira, sí, hay algo que yo estudié literatura, ¿no? Y sí, hay públicos que tienen ciertos prejuicios hacia el libro ilustrado, sí. porque creen que el libro ilustrado son libros para niños, ¿sí? Entonces yo no me puedo despedir de ti hoy sin que tú primero me comentes qué crees tú que le aporta la ilustración a un clásico de la literatura, porque fíjate que ya tú tienes un recorrido, ¿sí? Tú eres una autoridad para hablarnos de esto. Gracias. Ilustraste, o sea, has ilustrado Mansfield Park, Hombrecitos, Mujercitas, Ana de Tejas Verdes, y se me escapan otros, ¿no? Pero Alicia, que la has mencionado, o sea, son libros que prácticamente han marcado la historia de la literatura. ¿Qué crees tú que puede aportarle la ilustración a libros como estos que también en la historia comercial del libro nos han vendido como libros muy serios, en formatos muy serios, en blanco y negro y ya, ¿sí? Con portadas muy minimalistas, nada de colores, léase su Alicia en el País de las Maravillas sin colorcitos, ¿sí? A menos que hayan versiones infantiles, ¿sí? Ujú. Cuéntanos en tu recorrido, ¿qué has descubierto? ¿Qué te has dado cuenta tú? Yo creo bueno, evidentemente creo que igual que la obra escrita, la obra visual es un refuerzo o es como un pensamiento lateral, ¿no? Cuando tenemos el pensamiento lateral y cómo imaginamos o cómo podemos entender lo que estamos leyendo, pero que justo en esta época en la que estamos, vivimos en un mundo absolutamente visual, estamos ametrallados de imagen continuamente y el lector o la lectora en este caso creo que esta parte visual le ayuda o le complementa a esa visión que todo el mundo tenemos cuando leemos un libro, porque tú te lo estás imaginando en la cabeza, imaginas los personajes y creo que le aporta una riqueza visual al ver como otra persona con un cierto rigor artístico también ha pasado por tu pensamiento y te identificas con alguien. Y la identificación en el arte es una potencia brutal. Por eso nos gustan las canciones o los libros, porque conectan con algo nuestro. Entonces, cuando tú afrontas, ¿no? Ir leyendo y encontrar una ilustración y ves a través de los ojos de otra persona lo mismo que tú estás viendo, es como un juego, igual que un juego de palabras, es un juego visual y decir, pues yo me la imaginaba con el pelo más corto, o para mí Ana no es esta, Ana lleva otro vestido, pero es un diálogo con un autor. Entonces, creo que es, no sé, como un juego añadido, un valor añadido y evidentemente por la parte artística yo creo que disfrutar de una ilustración bien hecha, rigurosa, creativa, nos ayuda también a respirar, ¿no? A generar un ritmo de lectura
a veces no, cuando giras la página y encuentras una ilustración, bueno, es una manera de respirar y entrar en el siguiente tema, porque nosotros, los ilustradores, elegimos muy bien el momento en el que ilustramos, eso no es casual. Las ilustraciones no van encartadas, así como si cayeran, ¿no? del cielo, sino que generamos un ritmo para ayudar a que el lector o la lectora vaya entrando o vaya haciendo un descanso o reflexione sobre lo que ha pasado, porque la ilustración está ilustrando, como su nombre indica, a un texto, pero siempre te aporta una cosa más y siempre te aporta algún detalle que a lo mejor tú no habías visto o tú no habías parado en ese detalle y entonces de repente dices, ah, claro, pues yo que sé, que estaba sentada aquí y desde esta posición veía a la otra persona, ¿no? Y bueno, yo creo que es un diálogo precioso entre la palabra y la imagen. A mí me encanta y creo que todo el mundo que tiene un libro ilustrado de las características que estamos hablando, ¿no? Un clásico ilustrado, le da un valor importante. Creo que sí, que la gente empieza a valorar ese diálogo entre lo visual y la palabra. Sí, Gisela, y además que, bueno, yo soy una lectora de libros ilustrados, me encantan los libros ilustrados, ¿sí? Además que creo que enriquecen mi lectura. Hay una ilustración, de hecho, que a mí me encantó de Ana de Tejas Verdes, que es una ilustración en la que aparece Ana recostada en una almohada en un momento muy triste, ¿no? Que fue un episodio que pasó con su cabello, Sí. ¿no? Que lo tiñe por accidente de otro color. Y es una ilustración cargada de muchísima emoción. De hecho, creo que es la ilustración más triste del libro, ¿no? Pero también te da idea, es una ilustración que te da idea de la intensidad del personaje, de la intensidad de emociones de esta niña, ¿no? Y de verdad lo agradezco, pues como lectora lo agradezco muchísimo porque es algo que de pronto tú no captas en la lectura y que de pronto lo detona una imagen gráfica. Claro, la imagen como que te para, no te dice, oye, no, Sí. mira esto que está pasando, estate un momento aquí quieta, mira esto que está pasando porque ella lo está viviendo de una manera muy intensa. No podemos pasar por alto este capítulo como otro, es que es un momento muy intenso para ella porque está intentando cambiarse a sí misma porque su propia realidad no le es suficiente, ¿no? Para afrontar la vida. Y Total, es es así. importante, sí, Eh, señalar. y comentábamos que tú podías usar en estas ilustraciones, en las ilustraciones internas, debías usar o el protagonismo lo iba a tener solo un color. ¿Dudaste sobre escoger el color o siempre tuviste claro que iba a ser este naranja protagónico? Sí, solo podía ser este porque, bueno, ella es pelirroja y el pelo rojo no es rojo, en realidad los pelirrojos son un rojo anaranjado, ¿no? Es Naranja, un rojo naranja. este coral, ese color coral. Es verdad que luego la impresión, veis que el papel de este libro es papel reciclado, no es blanco de fondo, por lo tanto Sí. altera un poquito los colores. El color en el que yo trabajaba era un poco más intenso, ¿no? Y este papel apaga un poco el color, pero sí que es ese color de las personas pelirrojas, porque para mí era el color que define a Ana. Sí, ella siempre lo dice, si yo no fuera pelirroja, qué feliz sería. O sea, sería otra persona. Ella dice, yo sería otra persona si no fuera pelirroja. Es como, Claro, lo vive como algo muy negativo, cuando a lo mejor hoy en día, ¿no? Vemos el color, de hecho mucha gente que no tiene el color rojo de pelo se lo tiñe porque es un color muy bonito de pelo. Pero ella pues esto lo vivía como un martirio. sabes que hay algo de tu Ana que a mí me llamó la atención, no sé si hay otro lector que te haya comentado esto. En tu Ana, en varias ilustraciones, le colocas la nariz naranja. Sí. Es una cosa muy, muy anodina de pronto y que puede pasar desapercibida, pero yo lo noté. Yo he coleccionado Anas y esta es la primera Ana que tiene su color rojo-naranja en la nariz. ¿Esto responde a algo? Bueno, a mí me da sí, claro, tiene un sentido. A mí me da la sensación, claro, al trabajar en blanco y negro, si quitamos el rojo, yo estoy trabajando en blanco y negro en estas ilustraciones. Sí. Para dar vida a un personaje, ¿no? Yo no le puedo pintar la piel de color piel, no le puedo dar esa, ¿no? esa calidez que tiene la piel humana de cualquier tono. Entonces, si yo utilizo el rojo en la nariz o por las mejillas, de alguna manera enciendes
a ese personaje visualmente hablando, ¿eh? Lo enciendes y como que le das un poco el rubor ese de tener vida, ¿no? Esa calidez. Y entonces, bueno, hice pruebas y me parecía como, aniñaba también el personaje, me parecía que era más niña, como la naricita ahí, esto rojo, y me funcionaba y así lo dejé. Me encantó ese detalle, de verdad que lo amé, me encantó y además me reveló algo muy humano de los pelirrojos, porque los pelirrojos cuando tienen alguna reacción, Se ponen, ¿no? la cara se enrojece, ¿no? Entre ellas la nariz, ¿no? Entonces me parece un detalle humano precioso. Muchas gracias. Gisela, mira, ya para terminar, me encantaría seguir conversando. ¿Hay alguna lectura, algún libro que tú nos recomiendes de pronto para que a ti te haya gustado, que hayas conectado de manera especial con él? ¿Alguna lectura que quieras recomendarnos? Pues sí, yo aparte de las dos que todo el rato hablamos, que es Ana de las Tejas Verdes y Alicia, que os he comentado en qué condiciones lo hice, yo hay un libro de los que he hecho con Alma Editorial que os quiero recomendar porque a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, que es, tengo aquí, La Abadía. Vaya, no puedo responder. Ay, mi móvil. La Abadía de Northanger. No, ¿cómo lo habéis dicho? Northanger, ¿no? Northanger. Ajá. Este libro de Jane Austen me alucinó y me sorprendió muchísimo y lo recomiendo mucho porque Jane Austen, esta es una de sus primeras novelas, aunque la editó mucho tiempo después, ¿no? Pero cuando empiezas a leer sus novelas más posteriores, Orgullo y Prejuicio, incluso la otra que tengo, Mansfield Park, todas tienen un tono que habla evidentemente de las diferentes clases sociales, ¿no? En una Inglaterra pues, donde esas clases sociales definían tu vida, el juego este de ser querida y no ser querida, y el juego también entre mujeres y hombres, el enamoramiento, el no enamoramiento, o el enamoramiento entre diferentes clases sociales. Pero este me cautivó mucho porque el tono, incluso Jane pone un tono humorístico a esta novela. Además, reivindica el género, es muy feminista esta novela, y en las otras no encuentro ese tono. Ella reivindica, y aquí dice, porque es un libro sobre la lectura, y dice que no les diga a nadie que leer este tipo de novelas es de mujeres o porque somos más débiles. Las mujeres leemos lo que queremos, las mujeres podemos escribir, las mujeres... Es como una reivindicación, se ve como una persona joven, ¿no? Como esa fuerza de decir, oye, me ha tocado vivir en este siglo, pero yo voy a hacer un poco lo que yo quiera. Y me parece que tiene una potencia increíble y que eso luego ella lo va perdiendo en las siguientes novelas. Y me sorprendió mucho. Si yo no hubiera sabido de qué autora era, no la hubiera reconocido Sí, porque es bastante distinta muy a lo que distinta. ella, bueno, y a sus novelas más populares, ¿no? Que suelen Sí, enfocarse en el tema del amor o la mujer soltera buscando marido, ¿no? exacto, sí, sí. Qué buena recomendación. De hecho, en la Yo última quiero, ilustración sí. que hice, os la voy a enseñar porque yo pensé, es que la voy a dibujar a ella. Yo dibujo a Jane Austen escribiendo y Uy, mirando al lector y diciendo, oye, que yo estoy aquí escribiendo. Soy una mujer en este siglo y estoy escribiendo. Y el fondo está todos los nombres de sus novelas, todo el pattern del fondo son todas sus novelas. No sé si, bueno, lo veis se al alcanza revés, a ver, sí, creo, se alcanza a ver. pero ella es desafiante. Yo la quise dibujar aquí dibujando con esta pluma, ¿no? que invade todo el espacio y que nos mira diciendo, oye, estoy aquí. Y Mira, y me además que pareció es una increíble, ¿eh? ilustración muy atrevida, porque Jane Austen nunca la había visto vestida de amarillo, por ejemplo. Claro, claro, Me aquí elegí el encanta, amarillo. me encanta, súper, qué buena recomendación. Bueno, mira, yo voy a hacer una recomendación qué bueno que la puedo hacer aquí porque tú fuiste la culpable de que yo haya ido a leerme este libro, ¿no? Yo me quedé como con este tema bucólico de la naturaleza, de la imaginación, y es por eso que yo llegué a este libro, que es Heidi. Y la ilustradora es Suriñe Aguirre.
también me quedé con ganas de seguir conociendo el trabajo de los ilustradores, además que esa es una oportunidad que nos está brindando Alma a través de Clásicos Ilustrados, que es tener relación con artistas que se atreven a darle vida a estos libros, ¿no? Y de verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. También es una niña huérfana y también es un También. libro muy bucólico, en donde la naturaleza es muy importante, las relaciones familiares, así que también invitarlos a leer pues un libro como este. Precioso, Heidi, precioso. Sí. Yo, yo de verdad me quedaría horas escuchándolas a las dos porque me place mucho sentir esa dinamis que hay entre ustedes y los libros. Definitivamente es un placer enorme sentirse provocado ¿cierto? Aquí evoco a un autor que me gusta mucho, Daniel Pennac, ¿no? Daniel Pennac tiene un libro que se llama como una novela y dice que uno de nuestros deberes es dar de leer, dar de leer. Y ustedes lo han hecho de una manera preciosa. Yo quisiera resaltar aquí en mi libretica, resaltar algunos elementos muy bellos con los que invito a los que nos están acompañando para seguir degustando como un confite, como un dulce en la boca. Expresiones como mi imaginación me ha salvado la vida. Expresiones como Alicia me salvó en esos días en los que pude estar mucho peor. Oh, yo quedé como, ay, por Dios, Así. algo me pasa. Expresiones como el arte nos conecta con la representación de todos. La ilustración nos dice, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Y eso es muy bonito porque creo que hay libros ilustrados que nos permiten hacer eso, ¿no? Que a veces el solo hecho de cerrar los ojos no es suficiente ante las palabras, ¿sí? Y por último, dibujar es querer hacerlo, pero también es disponerse a la práctica de ello. Gisela y Adriana, de verdad que es un placer saber que mis amigos literatos me van a odiar por citar a Benedetti, pero saber que ustedes dos existen, ¿sí? Es bueno saber que hay personas que nos acompañan en este proceso de lectura y yo quiero darles las gracias a las dos por su trabajo atento, generoso en el campo de la ilustración, en el campo de la mediación de la lectura que Adriana hace de un modo maravilloso y entre lo uno y lo otro vamos construyendo una casa de palabras por evocar también a Alejandra Pizarnik, ve, hoy estoy con ella en la cabeza, que dice cuando a la casa del lenguaje se le vuelan las tejas, yo canto, dice Alejandra Pizarnik. Entonces, qué bueno que estén ustedes dos aquí para cantar. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y a los que nos están acompañando los invito para que sigan explorando toda esta oferta editorial que Alma está proponiéndonos a todos. De hecho, ustedes ya pusieron sus recomendados, yo no lo traje aquí a la mano, pero también yo quedé emocionadísimo de ver la edición que Alma hizo de las meditaciones de Marco Aurelio. ¿Sí? También es otra posición de lectura, otra posición, otro referente, pero qué interesante que aparezcan estas ofertas de libros para todos los gustos, para todas las reflexiones y a los que nos acompañan pues pueden encontrar esta oferta en www.plazaijanescolombia.com o también, por favor, esta es la invitación más grande que quiero hacerles, en muchas de las librerías del país. Vayan a las librerías, conversen con los libreros. Allá en el Retiro hay unos libreros, en el Retiro Antioquia hay unos libreros y libreras encantadores, además que venden un café delicioso en las librerías. Barcelona es la gran ciudad de las librerías míticas. Bogotá, Medellín, Ibagué,
Tunja, Cúcuta, Barranquilla están haciendo una apuesta grande por librerías, Pasto, Cali, están haciendo una apuesta grande por librerías y qué rico es dinamizar ese sabor de las palabras con una charla previa con nuestros amigos libreros que siempre estarán atentos para ello. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Gisela. Gracias, Adriana. Y esperemos que la vida nos regale una futura oportunidad para encontrarnos, sea por una pantalla, pero eso sí, con un cafecito entre las manos. Seguro que Hasta sí. pronto. Muchas gracias. Un beso.